Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a todos los que están acá. Bienvenidos a este taller que vamos a estar hablando de por qué es más que materia. Vamos a hablar un poco de la energía, vamos a hablar de muchas cosas. Bienvenidos todos los que están conectados, tanto en YouTube, en Facebook, como en Zoom. Mi nombre es Franklin Silva y le comparto un poco de qué trata este evento. Por favor, si me pueden confirmar que se escuche bien. Aquí voy a tener, déjame activar. Perfecto, Felipe, mi estimadísimo. Desde Colombia, si me pueden escribir desde dónde se conectan para saber qué latitudes estamos viendo. Déjenme bajarle un poco de volumen acá al retorno. Perfecto. Bien. Entonces, sí se escucha. Gracias, Marta. Bienvenida. Los que se están conectando en Facebook. Igual estamos en varios grupos. Saludos a todos los que se están conectando. Pueden compartir. Este material está hecho desde la contribución, desde el servicio a la humanidad, a aportarle lo que sea de valor para ustedes. Así que tienen todo el derecho de hacerlo y de compartir. Déjame modificar aquí un poco esto. Saludos a todos los que se están conectando por acá. México, adelante. Vero, Caterina, Leslie, Mari Carmen, Marta, Marco Antonio, Lid, hermosísima, Gris, Gloria, Gabo, Fer, Felipe, Adriana. Bien, vamos a hacer la dinámica muy bonita. Les explico un poco el contexto y ahorita le comparto pantalla y ya una vez que comparta pantalla entro en proceso de donde la atención va a estar hasta las láminas o la presentación que vamos a estar viendo y eventualmente si tienen alguna duda me la pueden dejar en el chat desde donde sea que estén viendo la transmisión y con todo gusto hago unas pausas para conversar, para poder interactuar. Rodríguez Francisco, saludos. Nancy, saludos. Iván Cárdenas, saludos. Bien, bienvenidos entonces. ¿De qué trata hoy? Este es un taller online que está basado en un proceso de vida que me ha permitido a mí generar muchos cambios. Y es una lección que aprendí de un gran ser que se llama Jim Quick, que es aleccionar. Es simplemente compartir el conocimiento que estás adquiriendo con otras personas para que generar un anclaje, para generar un conocimiento de un 95% de aprendizaje. Literalmente por eso nace todo esto. Así que bueno, te comparto un poco por qué nace, te agradezco que te des la oportunidad de estar aquí porque puedes estar haciendo cualquier otra actividad, puedes estar haciendo cualquier otra cosa en tu vida, pero tú elegiste estar aquí y simplemente ver qué te aporta esto a tu vida, ver en qué puedes sumar en tu vida, hacer una vida más abundante, ser una vida más tranquila, hacer una vida más sana, hacer como tú quieras verlo. Al final esto está simplemente compartido desde el amor, desde la experiencia, desde el conocimiento que he obtenido de grandes mentores y hoy lo comparto contigo abiertamente. Entonces, siéntete en la libertad igual de tú compartir esto que estás viendo, de interactuar para llegar a más personas y conviértete tú en un agricultor, en una agricultora de bendiciones. Tú tienes la posibilidad simplemente de sembrar una semilla de bendición en otra persona, sembrar en una tierra fértil y que florezca ahí una bendición para esa persona. ¿Y qué crees? El universo, Dios, la energía, Yoda, como sea lo llames, tiene el compromiso de retribuirlo y multiplicado por miles de veces. Entonces hoy te vas a dar la oportunidad de sembrar la semilla compartiendo con otra persona este taller, compartiendo este espacio, compartiendo esta tertulia que vamos a tener hoy. Entonces voy a pasar a compartir pantalla una vez que ya confirmamos que todo está bien, que se ve y solamente me ratificas que se está viendo bien todo. Igual tengo el retorno por acá en Facebook. Confírmame de que todo se está viendo de la manera correcta para seguir adelante. Vamos a ver acá. Hoy vamos a hablar de un tema especial que es energía y materia. De cómo conjugamos todas estas acciones de la energía de materia. Vamos a tocar un poco, ahondar un poco en lo que es el origen de este tema, de esta área, para simplemente darle un contexto. Y quiero iniciar diciéndote de quién, de los muchos mentores que me nutro,
Este es un gran ser humano, Bruce Lipton, que habla, bueno, le puso acento en la presentación, pero obviamente no lleva porque no es, es estadounidense y no llevaría acento, pero bueno, me disculpo. Bruce Lipton es un biólogo, científico, estudiante, investigador, que obviamente él es considerado como uno de los estandartes en lo que es la epigenética. Él nos habla de que los genes se activan o se inactivan de acuerdo al ambiente donde crezcan. Si es fértil, y esto habla de las cápsulas de Petri, específicamente en un laboratorio, donde colocaban genes y de acuerdo al ambiente, al entorno, se activaba o se desactivaba uno. Entonces, principalmente va a estar enfocado ahí. Vamos a iniciar dando concepto. Todo lo que vas a ver aquí es parte de conocimientos que he adquirido, pero mucho de la base, cuando entremos ya en temas en particular, lo estoy tomando de la capacitación que estoy sirviendo con Bruce. Desde ahí se inicia un proceso de aprendizaje en mí y desde ahí lo voy a compartir contigo. Entonces, preparados, vamos a partir del hecho de esto que está aquí, de que todo es materia en esta tercera dimensión. Cuando hablo de la tercera dimensión, me estoy refiriendo obviamente a este plano material, a este plano donde vemos plasmado, donde vemos palpado, donde podemos tocar lo que es la materia en sí. Y desde ese punto de vista, desde esa arista, empieza a percibirse una realidad totalmente distinta. Desde reconocer de que todo es materia y que la materia está compuesta, si nos vamos a nivel químico, la composición de núcleos, de neutrones, de protones y electrones. No soy el gran experto en química, no soy el gran experto en esta área, pero sí simplemente reconocer que la materia es una composición. Que por más que tú creas que tu mano, tu cuerpo es algo sólido, es algo rígido, o una roca, pues no, está constituido por moléculas que están moviéndose ahí dentro, que juntos, esas millones de partículas que están ahí dentro moviéndose, conforman o materializan lo que podemos percibir como materia. Si vemos nuestra mano a simple vista, podemos verla como simplemente piel, pero si aumentamos como en 50 millones de veces, o sea, si nos vamos muy adentro, vamos a identificar perfectamente de que hay materia que se está moviendo ahí. No es materia libre, ojo, no es materia libre, es una materia que está condensada y forma parte, cuando se unifica, cuando baja su vibración, su frecuencia vibratoria, se materializa y se plasma a través de la materia, que es lo que podemos tocar o sentir. Entonces, ya partiendo de esta premisa, identifiquemos que la materia está compuesta por simplemente átomos, moléculas que se están moviendo ya adentro a una velocidad específica y que esa frecuencia vibratorial hace que varíe entre si es algo más denso o es más sutil, si algo es más sólido o es más libre. La energía libre, que es el cuarto estado de la materia, es el plasma. El plasma es el estado donde la materia está libre. Si has tenido oportunidad de conectar, de verlo, para verlo simplemente te recomiendo que vayas en la mañana, te pongas al sol, pongas una frecuencia vibratoria, medites, te conectes contigo y eleves tu frecuencia vibratoria con un pensamiento de amor, de gratitud y empieza a ver al cielo. Y quizás esos como gusanitos que están, millones de gusanitos moviéndose, eso es el plasma en sí. Muchas teorías en la actualidad nos enseñan o metodologías a conectar con el plasma y darle forma y sentido para materializar cosas en la vida. Esa es una de las aristas, una de las vertientes posibles que hay. Pero yo quiero ejemplificarlo un poco más a través de este ejemplo. Y vamos a hablar del agua en sí. Si vemos el agua como materia, tiene distintos estados. Fíjate que el agua en su estado natural es líquido. Pero si yo bajo la frecuencia vibratoria a través de, no sé, lo meto en el refrigerador, en el congelador, dependiendo de dónde te conectes, si yo bajo esa vibración, baja la frecuencia y se solidifica. Las partículas que cuando están en formato libre aquí en el agua o están en el estado natural de esta materia, se están moviendo a una velocidad, tienen libertad de movimiento, pero están unificadas ahí. Pero si me voy al hielo, esas materias menos se pueden mover. Esas partículas tienen menos movimiento, están más rígidas. ¿Por qué? Porque se solidifican. Eso es lo que hace un proceso de solidificación. Y si nos vamos al otro extremo o al lado contrario, hablamos de vapor, que es cuando la materia es libre, cuando la materia está en su máxima expresión de libertad, es volátil, inclusive no la podemos ver o no la podemos percibir desde los sentidos de esta tercera dimensión, desde lo que es la vista. Entonces, es indispensable tener en cuenta que estos son los distintos estados de la materia.
y que cualquier materia puede proveer, está llena dentro o contiene partículas, protones, neutrones, todo lo que se está moviendo a nivel molecular está dentro de eso. Y toda la materia la contiene. Entonces, partiendo de esta premisa, partiendo de esta estructura, partiendo de este paso a paso que acabamos de ver, nos podemos conectar perfectamente con que somos energía también. Aparte de lo que es la materia, lo que vemos plasmado en nuestro cuerpo, somos energía y dentro de nosotros hay energía. Forma parte. No está separada una cosa de la otra. Tanto la energía como la materia habita en nosotros como seres. Y ahora quiero conectar muy simple, de darte un ejemplo de cómo el reconocer que somos materia y cómo reconocer cómo trabajamos en sí, siendo materia, siendo energía, siendo vibración, siendo frecuencia, podemos conectar con nuestros pilares de vida. ¿Cuáles son los pilares de vida? La salud, el dinero y el amor. En una primera instancia represento la salud con la manzana. Si yo quiero conectar con la salud o lo que tengo manifestado hoy como salud, es porque estoy vibrando en esa frecuencia vibratoria, estoy resonando con ello. Con el dinero es lo mismo. El dinero se mueve en una frecuencia vibratoria, se vibra de una manera, es una energía que está vibrante ahí. Entonces yo tengo que resonar con eso, yo tengo que vibrar en el mismo sentido de eso para tenerlo en mí, para traerlo a mí, para manifestarlo conmigo. Y el amor o las relaciones es lo mismo. Todo tiene una frecuencia vibratoria, todo se mueve de una manera vibracional, todo está compuesto de energía principalmente. Porque si bien no vemos la energía y sabemos que está libre, está ahí, así no la veas. Ya cuando la ves, cuando la percibes a través del sentido de la vista, está plasmada y está materializada en este plano. Ya bajó su frecuencia vibratoria, ya se densificó, ya lo puedes ver en este plano terrenal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo conectar con todo esto? ¿Cómo conectar con la salud, con el dinero y con el amor? Simplemente, esto es un pequeño introductorio, ya vamos a hablar más a fondo de lo que es la energía y todo, de dónde se origina todo esto. Pero ¿cómo conectar? Simplemente a través del pensamiento, es la primera parte. Alinear que mi mentalidad, que la resonancia de mi cerebro, de mi mentalidad, esté en sintonía con lo que deseo. Actuar, moverme de manera decidida hacia eso que yo estoy deseando, porque si yo pienso una forma, tengo la mentalidad en una forma y actúo de otra, no va a haber congruencia y coherencia en ello. Y obviamente sentirme, sentir es vibrar de esa misma manera, es que mis emociones se alineen perfectamente con esto. Y unificando todo esto, obviamente fíjate que la salud queda alineada con la mentalidad, que es una salud mental, que el dinero, tengo que moverme con energía, con ánimo, con ganas, con vibración en función de eso. Y que obviamente las relaciones se alinean con los sentimientos. Esto simplemente es una similitud, donde entra un factor adicional y clave dentro de todo proceso, que es la palabra. La palabra no es más que esa vibración que yo emano, porque todo lo que sale de mi boca viene a mí. Así mismo lo dice la Biblia, o no literalmente, pero de eso se trata. Todo lo que yo resueno, todo lo que yo plasmo a través de la vibración, de lo que sale de mi boca, viene a mí porque estoy enviando señales al universo en función de eso. Y por resonancia se van a conectar, por resonancia se van a involucrar. Entonces, desde ahí empieza a plasmarse una realidad totalmente distinta. Una realidad totalmente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Muchísimas gracias que están apoyando. Aquí los que están en Zoom es activar audio a través del móvil si está desde el dispositivo. Muchísimas gracias, Liz, por apoyarme dándole esa explicación ahí. La escucha es indispensable porque la escucha es la que se conecta directamente con esto. Para yo reconocer cuál es la palabra que estoy enviando, tengo que activar mi escucha porque desde ahí reconozco qué está saliendo de mí y me hago consciente para transformarlo y modificarlo. Y hoy en la actualidad es un momento especial donde tenemos que conectar con todo esto. Hoy en la actualidad es el momento perfecto, literalmente, para nosotros transformar la realidad, para nosotros pasar en un hito histórico. Estamos viviendo un hito histórico. Este momento tan especial en el que estamos actualmente es el momento perfecto para cambiar, para tomar las riendas de mi vida, para crecer, para pasar al siguiente nivel, para constituirme como el ser humano que quiero ser, para constituirme con todo el poder creador que existe dentro de mí, para descubrir lo maravilloso que soy, para conectar con mi divinidad. En sí, eso principalmente es lo importante. ¿Y por qué? Porque estamos en un proceso de evolución humana. Dependiendo de la teoría que coincidas o no coincidas, no me voy a ir a la parte científica completamente con esto.
pero es un momento donde la humanidad está cambiando, la realidad está cambiando, simplemente estamos evolucionando, nos estamos pasando a un siguiente nivel como humanidad y desde ahí empieza a crearse una realidad totalmente distinta, una realidad nueva para todos, una realidad que te permite transformar o materializar lo que desees de una manera muy distinta a lo que creían nuestros antepasados, o por lo menos algunos de ellos. Y aquí voy a entrar un poco en materia de lo que nos dice o nos comparte Bruce Lipton, porque él tiene una teoría que me encanta y habla de la extinción masiva. Fíjate, aquí tiene 5 hitos claves, habla de los millones millones de años, está representado esto aquí abajo, de cómo han existido esas extinciones masivas en lo que es la naturaleza. 5 eventos, indistintamente cada uno de ellos, el último obviamente la parte de los dinosaurios, de todo lo que hemos vivido, todo lo que ha sido en sí estos momentos de evolución, que se han extinguido como seres vivientes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con lo que pasa ahorita? Y ahorita vas a entender perfectamente por qué esto se une. Los 5 eventos de extinción masiva que han ocurrido antes en la historia de la Tierra, de la naturaleza, han sido por efectos naturales. Por efectos naturales, inundaciones, destrucciones, la era de hielo, todo lo demás, han sido efectos naturales. Pero en este momento real, de esta actualidad, de esta vida, hay una sexta extinción que se está dando a través del comportamiento humano. La humanidad en sí, por primera vez en la historia, está siendo el que fomente la extinción, una extinción masiva. ¿Por qué? Contaminación, devorar los alimentos, las áreas, la tierra, la naturaleza, las especies y los animales inclusive. Porque si nos vamos con datos prácticos, menos del 63% de las especies que vivían hace 50 años ya dejaron de existir. ¿Sabes lo que es? De un 100% de todas las especies a nivel mundial que existían hace 50 años, en la actualidad ya 63% menos, ya no existen 63% de especies. ¿Qué está haciendo la humanidad? Está arrasando, literalmente. Y no me voy aquí con un tema ecologista, ni pensamiento ecológico, ni todo lo demás, que no está mal, que estoy perfecto y estoy alineado perfectamente con esto. Pero no quiero tocar ese punto, simplemente te estoy dando la base numérica y científica de por qué esto está ocurriendo. Porque estamos así, asomados frente a un sexto evento de extinción masiva. Pero ahora es muy distinto, porque eso que estamos evidenciando ahorita y lo que está pasando nos dice que es un tiempo de aprender simplemente. Que nos tomemos un tiempo de aprender, de conocer cuál es el origen de las cosas, el comportamiento, la sabiduría, a través de las culturas ancestrales. Porque en este preciso momento, si yo quiero cambiar mi futuro, tengo que empezar desde el presente. Pero tengo que reconocer cuál es esa historia que saben los antepasados, cuál es esa historia de esas culturas ancestrales, aborígenes. Aquí pongo un ejemplo perfectamente. Esas culturas ancestrales, esos aborígenes, esas personas que tienen esa sabiduría, tienen una maravillosa sabiduría. Tienen un maravilloso acceso a conocimiento que no tenemos la humanidad en general. Ellos vivían en un mundo de animismo. ¿Qué es el animismo? Tener una creencia religiosa de que se atribuye a todos los seres, objetos o fenómenos de la naturaleza, un alma o un principio vital. ¿Qué quiere decir esto? Te lo digo en palabras simples. Ellos creían que existía una esencia almática de energía, de espíritu, tanto en los objetos, en la naturaleza, en la humanidad, en los animales. Ellos se basan en este animismo. El animismo es que forma parte de un todo, que la parte espiritual está presente en todo. Está presente en las plantas, está presente en los animales, en el ser humano, en la naturaleza, en los cielos, en el agua, en todo. Por eso ellos conectaban y rendían culto a toda esta parte, porque ellos entendían perfectamente de que la materia no estaba separada de la parte energética, de lo no visible a lo visible. Entendían dentro de sus posibilidades y sus accesos, que no tenían los laboratorios específicos como los que hay ahorita, pero entendían que todo estaba conectado, que existía una vinculación perfecta entre la materia y la energía, entre la parte física y entre la parte espiritual, la parte no visible. Desde ahí es donde nace algo.
y ellos conciben que el espíritu y la materia es una misma cosa. El espíritu y la materia es uno mismo. Honraban tanto el reino material como el reino espiritual. Y eso lo puedes ver en cualquier tradición que veas acerca de ello. Simplemente honrar a la parte material, pero también a la parte espiritual, es indispensable. Y los grandes indígenas, las culturas ancestrales, honraban esto. ¿Qué ocurrió o qué pasa luego? Viene el politeísmo, nos comenta Bruce Lipton. El politeísmo de los griegos, los romanos, los egipcios, que tomó protagonismo y desvaneció completamente el animismo. Bueno, no completamente, todavía quedan vestigios y ahora se está reconectando. Pero desvaneció lo que era el animismo y tomó protagonismo el politeísmo, logrando sacar a esa figura de espíritu, de energía de los individuos del mundo y colocándolo en dioses a través de figuras. Y yo no quiero aquí meterme con religión ni mucho menos, simplemente estoy hablando de bases científicas comprobadas. Cuando nace el politeísmo, trasladan lo que en esencia el animismo reconocía que esa parte espiritual energética estaba presente en todo de la naturaleza, ellos lo trasladaron a unas figuras. Le dieron forma de dioses y lo separaron del mundo. Lo colocaron como dioses, como algo, eso está allá y es una figura, es una divinidad, es una diosidad. Eso fue el politeísmo. ¿Qué pasó luego? Sale de figura, sale de circulación el politeísmo y viene el monoteísmo, que es recolectando todo lo que era espíritu dentro de este planeta y se puso en un solo Dios. Y lo mandó fuera de este planeta, aparte. O sea, engloban todo lo que es la divinidad, toda la parte espiritual y energética, lo engloban y lo encierran en un solo Dios, porque ya muere el politeísmo y nace el monoteísmo, y lo sacan de este plano. Por eso si yo te digo Dios, lo primero que va a pensar la gente es conectar y ven hacia arriba. Lo sacan de este plano como que no existe aquí. Está en un plano superior, está en un plano fuera de ti, no forma parte de este mundo. Eso hace el monoteísmo. Pasar todo lo espiritual a un estatus fuera del mundo. ¿Qué ocurre luego de esto? Luego del monoteísmo, perdón. Nace el materialismo científico, que es el mundo actual, al final. Con el reino material, que nos conecta tanto con el reino material que dice que no necesitamos entender el reino espiritual. Y si no basta con ver, sal a la calle, cualquiera sea un día rutinario de esos de dinámicas de trabajo, de oficina, y ve cómo las personas simplemente están conectadas, la mayoría, no todos, con el teléfono, con la computadora, con esto, y dejan de relacionarse, dejan de involucrarse, todo lo hacen de manera... Ahorita lo estamos haciendo. Este encuentro es virtual y es maravillosa la tecnología, pero no puedes permitir desconectarte de la esencia espiritual, de la energía, solamente porque estás utilizando algo como esto. Solo vivir en la naturaleza física y material del planeta. Este materialismo científico dice que nada más te mantenga dentro de la naturaleza física y lo material. ¿Qué ocurre? Te desconectó también de lo espiritual. Todo esto, fíjate cómo ha sido la trascendencia, cómo ha sido la evolución. Desde el animismo, que eran literalmente los autores de estas culturas ancestrales, pasaron luego a los demás. Pasaron al politeísmo, al monoteísmo, luego al materialismo científico. Y ya eso se está quedando a un lado, se está quedando aparte. Permíteme un momento actualizar la presentación. Voy a conectar para recibir y encontrar también aquí cómo vamos. ¿Me confirman, por favor, que se está viendo bien? Ana me dice que no se oye. ¿Los demás lo están escuchando? Saludos desde Facebook. Ya vamos a continuar con el esquema. A Miguel, Nancy, Iván, todos los que están conectados en Facebook, bienvenidos. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar por acá. Ya vamos a continuar con esta sesión maravillosa y extraordinaria. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ana, revisa un poco si estás en Zoom, ¿por qué no se está escuchando? A ver qué pudo estar pasando ahí. Accede al audio desde el teléfono, si lo estás haciendo, dice acceder a través del dispositivo. Ya vamos a seguir con la presentación. Voy a actualizar simplemente algo
que no me estaba moviendo, hablando del materialismo científico, precisamente. Entonces, fíjense, todo esto es lo que le da el contexto de lo que ha sido la historia y de cómo nació o se empezó desde una conexión perfecta entre lo material y lo espiritual, y ahora no. Ahora se está llevando a otro plano, se está llevando a separar una cosa de la otra, y ya vamos a ver por qué este momento es maravilloso para ejercer un cambio. Aquí estoy ya. Déjame compartir nuevamente. Presentación. Permítame un segundo, ahí va. Ok. Voy de nuevo. Por favor, me confirman, los que estamos acá en Zoom, que se está viendo bien cuando comparta, apenas comparta. Ya va un segundito. Compartir. Ok. Bien. Le voy a agrandar esto un poquito. Bien. Fran, me acordé de la película Avatar. Sí. Sí, hay cosas maravillosas detrás de todo este mundo de lo no visible. Entonces, discúlpame que se me adelantó. Bien, se ve perfecto, seguimos entonces. Déjame cambiar esto aquí. Discúlpenme que a veces se me complica el mover todo esto. Ok. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir? Todo esto que estamos viendo está basado en los 4 pilares de la realidad. Estos 4 pilares de la realidad lo aprendí de un argentino. Uy, se me fue el nombre. Ahorita se los ubico. Matías de Stefano. Está ahorita inclusive creo que en Egipto. Acaba de entrar a una de esas catatumbas tiene información ancestral. Él es un ser en esencia de mucha antigüedad. Pero bueno, estos 4 pilares de realidad lo aprendí de él. Bruce Lipton también lo comparte y habla simplemente de nacer, crecer, reproducirse o morir. Son las creencias rígidas al madurar el ser humano que limitan su crecimiento. Estos 4 pilares literalmente son esa esencia. Son las creencias rígidas que al madurar el ser humano limitan el crecimiento porque el universo está en constante cambio. Si la humanidad, y esto es súper importante, si la humanidad se mantiene poniendo resistencia al cambio, la humanidad muere. Y suena muy duro lo que estoy diciendo, pero es real. Si la humanidad pone resistencia al cambio, muere. El universo está en constante cambio. La humanidad, si pone resistencia al cambio del universo, entra en un declive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como humanidad? Y esto fue una revelación brutal. Por eso dije, esto tengo que compartirlo con las personas. ¿Qué tiene que hacer la humanidad en este preciso momento? Entender que esos grandes desafíos refieren exclusivamente a un caos. Refieren exclusivamente a un caos. Y el caos es algo brutalmente maravilloso porque es el punto de partida de la creación. Y si no, vean cualquier creación que parte del caos. El universo parte del caos. La creación de la materia parte del caos. El caos, quizás cognitivamente o interpretativamente, nos han hecho ver el caos como algo malo. ¡Ay, es que estoy en caos! Cuando el caos es perfecto. Porque el caos es el primer paso para un proceso de creación. El caos, y lo vamos a ver más adelante, nos dice que se está moviendo energía ahí. Que se está reestructurando algo. Pero ¿qué pasa? La crisis precipita la evolución. Por ello, este preciso momento es de actuar en responsabilidad desde la individualidad sobre lo colectivo. Les explico un poco de qué trata. La crisis, todo proceso de crisis funciona como un catalizador que va a acelerar el proceso evolutivo de algo. La crisis es un catalizador que te hace llevar más rápido a conectar al siguiente paso de evolución. La crisis es algo indispensable porque te va a llevar a moverte hacia la solución. Pero hay 2 vertientes aquí. La humanidad
que ve la crisis y se victimiza, y la humanidad que simplemente conecta con su verdadera responsabilidad y que hace, se suma para aportar desde lo individual hacia lo colectivo. Porque así es el proceso de creación, desde lo individual hacia lo colectivo o a la co-creación. Entonces, ahorita es conectarte, si estás, ponte a un lado, o sea, ponte del lado de la humanidad responsable y conéctate con la solución y reconoce la crisis perfecta y maravillosa que te está diciendo, actúa, porque esto representa un cambio para la humanidad, una evolución. O lo que decía Newton acerca del materialismo científico, que fue fundado sobre la obra de Isaac. O sea, este materialismo científico que acabamos de hablar como etapa de vida, ¿de qué habla? Está fundado sobre Isaac Newton. ¿Qué dice Isaac? Entender que el mundo funcionaba como una máquina, estudiando los movimientos de los planetas y el sistema solar. Antes de la física creó el cálculo. ¿Qué usaba él? Usaba las dimensiones, las masas, la velocidad, los vectores. Así de simple. Eso hizo Isaac Newton, la física newtoniana. Él pretendía, y lo hizo en cierto momento, por eso fue visto como un hacker, ¿no? Como alguien de reconocimiento. Porque el monoteísmo pasa al materialismo. Pero pasó de la materia de la iglesia, tener el total atención, a voltear a ver un paso de una visión de Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que de la iglesia tener el poder absoluto sobre la parte espiritual, llamo iglesia, entiéndase como religión dentro de un proceso de humanidad. La iglesia era la dueña y señora de toda esta parte espiritual. Cuando entra Newton, que tiene la capacidad de dominar o de predecir el comportamiento de la naturaleza, entonces ya sale la iglesia de circulación, o por lo menos se suma una posibilidad distinta que antes no se veía. ¿Qué pasó en ese preciso momento? Y esto es un momento crucial. La ciencia tuvo que hacer concesiones a la iglesia, así de simple, para mantener ese balance, y el balance es poder. La iglesia no quería soltar el poder. Y entonces la ciencia le hizo una concesión a la iglesia para dejar a un lado la religión de lo espiritual. Es decir, todo el tema espiritual, todo el tema religioso, el poder de esa área lo dejamos a la iglesia. Y la ciencia dijo, solo estudiaremos el reino material físico del universo, dejando a un lado las cosas invisibles, dejándole esa parte de la religión, incluido por supuesto el espíritu, porque el espíritu no es visible. Esto fue un hito. Desde allí empieza a desvincularse, a través de esa historia, la humanidad empieza a desvincularse de ese poder maravilloso que tiene como ser creador, como ser espiritual, como energía, como esencia. Y pretenden anclar dentro de la humanidad, dentro de la raza existencial, que esto es algo separado y no va de la mano. Te desconectan de tu poder creador, te desconectan de lo que eres espiritualmente, de todo ese poder que habita en ti. Eso ocurrió precisamente, pero ya eso está cambiando. Esa fue la separación que se hizo en aquel momento que decía, separó la física de la metafísica. La física no lidiará con el reino invisible, fue la manifestación que hicieron. Solo interpretaremos la vida desde el reino físico. Qué absurdo tan grande, y me disculpa que lo diga. Interpretar la vida nada más desde un reino físico es limitar todo lo que existe en realidad. Lo invisible queda en la iglesia, y obviamente la iglesia domina toda la institución. Isaac Newton no pudo predecir el movimiento de los planetas. Perdón, Isaac Newton pudo predecir el movimiento de los planetas. Entonces por eso le dio tanta fuerza, tanto auge. Porque si tienes la posibilidad de predecir algo, eres un dios, literalmente. Entonces, ¿qué gestó todo esto? ¿Qué fue lo que esto materializó? ¿Qué fue lo que esto trajo a colación dentro del proceso de evolución de la humanidad? Que se gestaran
4 asunciones o mitos de percepción. Mitopercepciones o asunciones, son creencias al final. Se deslindaron de toda esta historia, de todos estos hechos históricos, 4 mitos o asunciones. Que todas aquellas que acepta la humanidad, porque ya ni siquiera quiero decir aceptamos, que acepta a la humanidad como verdades científicas. Y luego de un mito de percepción se acepta a nivel cultural y se crea entonces se forma una cultura basada en esos mitos. Literalmente eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasa luego de esto? Pasa algo maravilloso y extraordinario. El primer mito que se creó, del Newton a cuántica le llama Bruce Lipton. ¿Cuál es el hecho que él reafirma aquí? Que la biología se rige por la física newtoniana. Creemos que nuestra biología del cuerpo físico y químico, o sea, que nada más se rige la biología desde el cuerpo físico y químico. Y si entiendes la química, ya sabes todo de la vida. Resulta que no, hay otra área. Porque este mito que se forjó y que se ancló dentro de la humanidad, deja fuera la parte espiritual, la parte del movimiento no visible. ¿Y qué hace todo esto? Lleva a la humanidad a que ignoren todo esto. Dice la física newtoniana que esto no es necesario, que simplemente tú puedes dominar sabiendo cómo se comporta física y químicamente algo, y deja fuera la energía. Pero esto fue hasta 1925, que es cuando entra en vigor toda la parte de la física cuántica, que revela el universo, que el universo no es una dualidad de materia, sino que está en conjunto. La materia y la energía forma parte de un todo. Entonces, esta creencia ya queda abolida completamente ahorita. La creencia de Newton, que dice que simplemente si dominas la física y la química, ya sabes lo que es la vida, queda fuera de circulación desde 1925, cuando entra en rigor la física cuántica. La física cuántica es la que lo rige y nos incorpora y nos involucra con la materia en sí, con la energía en sí. Y ya se vincula o se ancla como algo que va de la mano. Imagínate, esto fue en 1925 y hoy estamos casi 100 años después. Y todavía la humanidad no termina de entender por completo que no somos nada más materia, que somos energía también y que va de la mano y que la energía influye sobre el comportamiento de la materia. 100 años después, imagínate tú, un siglo casi, y todavía hay personas dentro de la humanidad que no conciben esto. Segundo mito que se crea en función de todo esto. El mito que estaba antes hablaba de que los genes controlan la biología. Hablan de que los genes, de manera aleatoria, expresamente libres, se activan o se desactivan, se encienden o se apagan. Y si lo hacemos así, diríamos que simplemente somos víctimas de lo que viene en mi carga genética, de mi familia, de mis ancestros. Y que yo no tengo la posibilidad de cambiarlo. Eso es algo absurdo. En la actualidad existe la comprobación científica a través de la epigenética, por eso surge la epigenética, que habla epi, encima, y genética, obviamente, del gen. Si lo vemos en un tema material, vemos la dermis, la piel se llama epidermis porque es la última capa, está por encima, está sobre. Entonces, la epigenética, ¿qué nos dice? Que simplemente, de acuerdo al entorno donde estemos, se activan o se desactivan los genes que existen en nosotros. Ya desmiente que es un hecho fortuito, que es al azar, que la biología controla tu vida. Ya se reconoce que de acuerdo al entorno donde cultives los genes, se activan o se desactivan. No es un hecho que está anclado únicamente a la biología. Que si yo me nutro, y esto lo hacemos en un evento presencial, donde hacemos un ejercicio para identificar lo que es la epigenética, si yo me crío, si yo me paro aquí, hagan la prueba ustedes en su casa si quieren. Párense y pongan alrededor de ustedes a personas a decirles palabras de aliento positivas y que estén ancladas con un sueño o una meta que tengan en su vida. Yo quiero viajar, y pongan a su familia alrededor o a personas extrañas como quieran
alrededor, pongan mínimo 5 alrededor de ustedes, y que les digan, no vas a poder viajar, eres un bruto, no tienes la capacidad, no tienes el nivel económico, deja de soñar, no seas irreal, y empiezan a decirle todas estas cosas a través de la palabra, la vibración, la frecuencia, la energía. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Y a diferencia, en otro día muy distinto, no lo hagan en el mismo momento, hagan el mismo ejercicio con otras personas y díganle que le digan palabras de aliento. Díganle, claro que sí, tú puedes hacerlo, tienes toda la capacidad, tienes el poder de desarrollar, de crear toda esa riqueza, de crear los recursos para que viajes, te mereces el viaje, eres un ser extraordinario, te manejas de maravilla en la vida. Hagan esta prueba y vean cómo se sienten. Y esto, literalmente, es el ejercicio más simple pero poderoso que hago en las actividades presenciales para mostrarle a la gente lo importante de la epigenética y que sí existe. Así que si tú ahorita tienes un sueño, quieres crear algo en tu vida y tu entorno te dice lo contrario, muévete. Porque ese entorno está mermando tu posibilidad creadora. Te está influyendo y está activando o desactivando los genes que convengan. Entonces, permítete entender que la epigenética es totalmente real. Que cultiva lo que quieres en un ambiente fértil. Esto es un tema biológico científico. Si yo pongo unas células en una cápsula de Petri, donde le pongo un cultivo rico en bacterias que se prolifere, que abunde, empieza a proliferar y a crecer. Si lo pongo en un ambiente que no es un cultivo apto, no va a crecer, no se va a expandir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la genética, el gen que llevamos dentro de nosotros, se activa o se desactiva de acuerdo al entorno donde nos desarrollamos. Esto solamente como acto de reflexión te lo comparto. ¿Cuál es el siguiente mito que se crea? La supervivencia del más apto. Esto habla de una competencia por la vida, que estamos compitiendo. Es una creencia de que los animales se reproducen más rápido que las plantas. Y si tú te llevas de esta manera, o sea, si anclas esta creencia, ¿qué dice? Refiere que la competencia animal es el que consiga comida, sobrevive. Y esto te hace entrar en un estado de alerta, de supervivencia. Y el estado de supervivencia, desde la parte límbica del ser humano, desde el sistema nervioso, desde la parte de supervivencia, si tú te mantienes en un estado de supervivencia, generas estrés. Y el estrés te deteriora, no te permite expandirte, te retrae, te vuelve infértil. Infértil no al procrear, pero sí es crear, pero no en la materia de tener hijos, sino infértil en crear realidad propia, de manifestar lo que tú quieras en tu vida. Entonces, eso es algo que es totalmente absurdo. Si tú te mantienes en esa creencia de la supervivencia del más apto, vas a estar en un estado de alerta completo, que va a limitar todo el poder creador que existe en ti. Entonces, si tú crees que la vida es una lucha o una competencia, estarías en una zona de guerra. Y literalmente, como ocurre en la realidad, sal a un sitio donde haya caos y haya mucha gente, sal. ¿Y qué vas a descubrir ahí? Que todo el mundo se está defendiendo, que no me hagan esto, que no estén lo otro. Estás en un estado de alerta, de estrés y de supervivencia. Y eso no te permite expandirte. ¿Cuál es la realidad? Corroborado, que la cooperación lleva a la supervivencia. Trabajar juntos en armonía. Esa es la verdad. Desmitificamos ese mito. La cooperación te lleva a la vida. El principio de naturaleza, una de las necesidades más grandes, de acuerdo a la pirámide de Maslow, la de más arriba, es de crecer, de trascender, de cooperar, de contribuir, de servir, de trascenderte a ti mismo como humanidad. Esa es la verdadera. Y si no me crees esto, sal y haz un acto de bondad con cualquier persona. Alguna persona que tenga una complicación, apórtale tú a que tenga una vida distinta. Apórtale tú simplemente a que viva una vida distinta. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir tú? Retribuido al 1000%. Tu vibración va a cambiar, te vas a sentir bendecido, lleno de vida. Porque tu naturaleza es contribuir, es armonía, es trabajar juntos. Ahí simplemente muere el mito
de que la supervivencia es para el más apto nada más. Y salgo de un estado de supervivencia. Y entro en un estado de cooperación, de co-creación, de armonía. Siguiente. Nos comparte en este mito, o esta asunción, que se mitifica y se vuelve cultural. La evolución es un proceso aleatorio. Dice que mutar es aleatorio. Dice que llegamos acá por una serie de acciones que cambian el carácter del individuo. Y por eso evolucionó. Gracias a unos dados genéticos. Esta parte me encanta. Dados genéticos, o sea que todo es al azar. Como si todo fuera al azar, te pregunto yo, ¿la humanidad tiene un propósito? Si tú crees que el universo lanza las cosas al azar, la humanidad tendría un propósito en sí, si estamos hechos al azar. Ahí cambia completamente la percepción. Si vemos los hechos históricos, la evolución y el crecimiento como un hecho de azar, le estamos quitando el poder al universo. Le estamos quitando el poder a Dios. Le estamos quitando el poder a lo que somos como humanidad. Porque estamos dejando simplemente a un lanzar de dados qué ocurre en nuestra vida o para qué estamos aquí. Es muy distinto a que digas que es un proceso de azar, a que digas que la evolución es un proceso adaptativo. Cada una de las plantas, los animales, encajan perfectamente en el entorno donde existen. Y no es coincidencia. Los organismos adaptan su genética para adaptarse al medio ambiente, para tener armonía en el ambiente. Vuelve a entrar la palabra armonía. Y la naturaleza significa equilibrio y armonía. Eso es la naturaleza. Entonces, es muy distinto a creer que los cambios históricos que han ocurrido en nuestra evolución de vida como humanidad son hechos fortuitos o que están dados al azar. No, es distinto a que lo consideres como un proceso adaptativo en el cual, por el entorno, yo transformo mi genética deseando encontrar la armonía y el equilibrio perfecto dentro del lugar que ocupo, es decir, la naturaleza. ¿Por qué no hay osos polares en Playa del Carmen, donde estoy ahorita? ¿Por qué los osos polares están en un espacio frío? ¿Y por qué no al revés? ¿Y por qué no crecen unas plantas en un área donde frío no crecen las plantas de calor? Porque sencillamente la naturaleza de vida, el ser vivo, transita un proceso de evolución adaptativo. ¿Por qué quiere adaptarse? No para conformarse, sino para mantener el equilibrio y la armonía entre lo que estoy siendo yo con respecto a mi entorno, es decir, la naturaleza. Entonces, abolida el tema de la evolución aleatoria, azar, y constituida la evolución como proceso adaptativo. Y esto precisamente habla de lo que hacen las culturas ancestrales. ¿Saben cuál es el principal rol que tienen las culturas ancestrales? Le dicen los jardineros de la vida. Porque su principal función es mantener el balance perfecto entre la naturaleza y la humanidad. El equilibrio. Ellos están cumpliendo un rol específico ahí. Porque ellos respetan la naturaleza, porque respetan a la humanidad, porque consideran que tanto los animales, la humanidad, el ser vivo, el ser humano y la naturaleza, el planeta, la Pachamama, ¿por qué valoran y honran todo eso? Porque su función es resguardar ese balance en la naturaleza. Por eso son tan sabios y por eso aprendo tanto de ellos. Y por eso admiro, por eso bendigo cada vez que veo un ser que se mantiene en esta función. Porque es un gran maestro para la humanidad entera. Ahora, en la actualidad hay una realidad, eso ya no existe casi, aún, hasta ahora, estamos retomando, nos estamos sumando más a seres que aportamos a la humanidad. En la actualidad no existe ese tema porque estamos destruyendo el planeta y nos enfrentamos ante una extinción como resultado de lo que nosotros mismos hemos creado. Literalmente estamos destruyendo el planeta.
Y no solamente con la parte ecológica, en la parte de energía, de materia, de todo. Se ha creado una cultura alrededor de estas 4 creencias que ya hemos analizado antes. Y aún sabiendo actualmente que son incorrectas, eso se mantiene. El ejemplo, la física cuántica se reveló en 1925. Casi 100 años después todavía hay gente que tiene separado el concepto de materia y la energía. Eso es algo absurdo. Entendamos que materia y energía van de la mano. Somos materia, somos energía, somos espíritu, somos partículas. Entonces, toda esta cultura que se ha creado es la que está destruyendo todo el proceso evolutivo. La importancia de todo esto es que depende de si cambiamos lo que estamos haciendo ahorita, sobrevivimos como humanidad en el futuro, literalmente. Suena muy rudo. A lo mejor muchas personas dirán, no, este está loco. Puede ser. Pero si nosotros no cambiamos ahorita esto, estamos demarcando un futuro que no deseamos para la humanidad. Y aquí cito a este gran personajazo. No podemos resolver los problemas con la misma forma de pensar que los creó. Si estos 4 paradigmas que se crearon, estas 4 mitos, estas 4 pilares que se establecieron antes, fueron lo que crearon la realidad que hoy tenemos, ¿cómo pretendemos pensar igual si eso nos llevó a lo que está haciendo ahorita? Hay que cambiar el pensamiento, hay que transformar esa mentalidad para poder conectar con la solución. No podemos cambiar esta realidad desde el mismo pensamiento que lo creó. Es ilógico. Y ahí entra la lógica. Estos 4 mitos son los problemas. Y si seguimos basando la vida en ellos, ¿qué va a pasar? Nos ha llevado hasta donde estamos. ¿Vamos a seguir haciéndolo o tenemos que cambiar? Debemos volver a la naturaleza y entender cómo estamos interactuando con él. Prevenir esa 6ª extinción. Nosotros tenemos la responsabilidad consciente como humanidad de prevenir esa 6ª extinción masiva, porque ya no va a ser la naturaleza, un fenómeno natural, no, va a ser la humanidad que se está comiendo a sí misma, se está destruyendo a sí misma como humanidad. Somos más que simple materia. A diferencia, en la actualidad se reconoce que los humanos somos más que esa simple expresión física. Hay un comportamiento espiritual. Y esto no es una idea de la nueva era, como un pensamiento, el nuevo pensamiento y no demás. Esto es algo científico, ya está fundamentado en la ciencia, en la física cuántica. Y a través de reconocer que todo esto, a través de reconocer todo lo que acabamos de hablar ahorita, vas a retomar tu poder como humanidad, como ser creador, como espíritu presente en la materia. Y desde ahí empiezas a gestar una humanidad totalmente distinta. Este es un llamado a la reflexión que estoy haciendo hoy con todo esto. Hemos sido programados para ser débiles. Y eso ha hecho que mermemos nuestro poder creador. ¿Cómo abrir los ojos? Cada situación, cada noticia, cada argumento, cada publicación, cada cosa que sale está diseñada estratégicamente para mermar tu poder creador. Para hacerte ver como un ser débil. Para hacerte ver simplemente como un ser expuesto. Para poder tener el poder sobre ti, para dominar en ti. Pero si reconoces la divinidad que existe dentro de ti, si conectas con tu Dios interior, si conectas con tu espíritu, con tu esencia, con toda esa parte de la energía que habita en ti, empieza a cambiar la realidad. Ese programa que han implantado de hacerte ver como alguien débil, te ha hecho perder esos poderes. Pero la realidad es que eres un ser extremadamente poderoso, literalmente. Y ahora, si yo te muestro esta foto, es una foto de un día común en cualquier sitio concurrido, ¿no? Porque el mundo está así, el mundo actual está alocado. El mundo de hoy, donde las cosas cambian constantemente, pareciera que fuera un proceso aleatorio de cambio.
Pero resulta que nada ocurre al azar. Y eso entienda, pon mucha atención aquí porque voy a dar la justificación de por qué el caos es maravilloso. Y no estamos en azar, estamos en caos. Voy a compartir un ejemplo que Bruce pone y nos comparte. Bruce dice que te imagines que estás en la estación central de New York City, en el metro. O estás, no sé, los que están en México, en Ciudad de México, cualquiera de las estaciones creo que son un caos así, ¿no? Pero ponte en una estación central del metro, del tren, donde existe esta masa de gente. Y se van moviendo para todos lados, alocados, se mueven en manada. ¿Tú crees que eso es caos? Que eso es al azar. Pero eso no es al azar. Todos están programados, tienen un destino que cubrir, una hora, un tren que tomar. Por más que pareciera caos, ese desorden que hay ahí tiene un orden. Porque todo se está moviendo para todos lados, pero cada quien sabe hacia dónde va y el tiempo que va, la dirección y el tren que va a tomar. Caso muy distinto a que si en la misma estación de repente empiezan a gritar ¡fuego! ¡Incendio! Así lo comenta Bruce. Y es brutal, porque entonces ahí sí se genera el azar, porque la gente ni siquiera se va a empezar a mover fuera del esquema programático que tiene y va a empezar a correr sin sentido inclusive. Va a empezar a correr sin saber a dónde. Eso sí es al azar. De resto, todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo no es azar, es caos. Y el caos tiene un orden interno, tiene un sentido y tiene un para qué. Cuando pasa algo distinto, si entras en un proceso de azar. Cuando todo está estructurado y tiene un sentido, tiene un para qué, tiene una hora, tiene un destino de llegada, es caos, estás en creación. Ahora, se podría decir que ahora todo el caos que está en el planeta es algo de azar. Fácilmente puedes decir eso, muchas personas pueden interpretar esto, pero Bruce nos comparte que debajo de todo hay un plan determinado. Él nos dice que hay un plan determinado para todo ese caos. Hay un plan que muestra que no estamos viviendo en armonía con el sistema. El sistema me refiero a naturaleza. No estamos viviendo en armonía con el sistema. Que debemos romper, y hago hincapié en esta palabra, hay que romper lo viejo para crear lo nuevo. Ya vas a entender por qué lo hablo así. Pero hay que romper en el universo para que algo exista. O sea, si tú rompes algo, algo nace. Es un principio que no existe el vacío y en sí es el vacío, literalmente. Pero para que algo nazca, algo tiene que salir. Y al salir algo, algo tiene que entrar. Este principio de dualidad. El sistema viejo tiene estructura. Pero el nuevo sistema, donde nos estamos moviendo como humanidad, también la tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abolir el viejo y crear el nuevo. Dentro del caos, de un lado se está rompiendo y de otro se está formando. Por eso el caos. ¿Y sabes por qué es todo esto? Ya te lo voy a dar con un ejemplo real, material, natural y vivo. Mira este ejemplo maravilloso que nos comparte. Esta es una oruga. La oruga, ¿qué hace? Se come todas las hojas de la planta en la que se encuentra. Y una vez que destruye su propio entorno, entra en lo que se llama pupa o crisálida, donde inicia un proceso de transformación de oruga a mariposa, la metamorfosis. Muchos lo conocen como la metamorfosis. Fíjense, si nosotros estamos siendo la oruga, la humanidad entera está arrasando con ese mundo en el cual vive, habita. ¿Qué ocurre? Cuando la oruga arrasa con todo eso, entra en un proceso de crisálida y está en el medio de la transformación de la estructura. Se está cambiando de oruga a mariposa. Cuando está en crisálida, no es ni una ni otra. Eso es el caos perfecto. Este es el proceso que pasa. Oruga, se cuelga, pasa a crisálida y después, obviamente,
aquí lo veo de otra manera, ella se resguarda en un capullo cuando entra en la crisálida. Y dentro de este capullo está perfectamente el caos. Ahí tú puedes ver que es algo imperceptible, pero adentro hay células que están derribando o exterminando la estructura de la oruga, y hay células que están creando la estructura molecular de la mariposa. Esto es un fenómeno real. Si comparamos la civilización actual con esto, estamos siendo como la oruga. Llega un momento donde tenemos que entrar en una crisálida para que el caos extermine lo que fue y construya lo que es, lo que viene, lo que sigue, lo que viene adelante. Actualmente no estamos en una etapa de la mariposa aún, sino estamos tras el colapso de una etapa de oruga, en pleno caos de una civilización que no puede sostenerse aún por sí misma para prosperar en el futuro. ¿Cuál es la invitación que te hago yo? A que te permitas reconocer que el punto importante sobre todo esto es observar el caos en el mundo, que eso es una excelente señal, que indica que ya no podemos sostenernos nosotros, no tenemos esa forma. De la manera antigua que estábamos llevando la vida, ya no es posible, ya no es viable, ya no es sustentable. Entonces, al ver el mundo en caos actualmente, obsérvalo, reconócelo, hazlo tuyo, forma parte de ti, quiérelo, porque ese es el proceso que nos hará crecer y evolucionar como humanidad, literalmente. Hacerte consciente de esto es indispensable porque ahora tienes la responsabilidad de poner tu atención a una nueva asunción, a un nuevo mito, a una nueva creencia y aprender de ello para sumarte como co-creador de esa nueva humanidad. Literalmente. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Reconocer que estamos en caos. Reconocer que todo lo que te han dicho de la vida no es real. Reconocer de que no está separado la energía de la materia. Que no está separado tu poder creador de tu materia física. Somos parte de lo mismo. Y que en esta realidad, en este punto actual de vida, y tú que ya estás aquí, tienes una responsabilidad mayor, porque ya tú te hiciste consciente de todo esto. Ya tú sabes lo que no sabías, por decirlo de alguna manera. Así lo veo yo. Y por eso mismo, en responsabilidad, dije, esto tengo que compartirlo con la mayor cantidad de personas. Porque desde esta parada, entiendes que eres energía, que dentro de nosotros hay moléculas, hay partículas que se están moviendo a una velocidad determinada. Hay millones. No separes una cosa de la otra. Somos energía, somos vibración, nos permeamos, nos involucramos, el entorno, lo que yo le pongo aquí arriba o en la EPI, influye en lo que hay dentro, se permea. Entonces, si yo quiero transformar lo que hay dentro, también tengo que reconocer que de afuera está permeando en mí lo que no quiero. Está influenciando en mí lo que no quiero. Y potencializar que de afuera en mí si está creando o está alineado con lo que sí quiero. Entonces, este proceso, todo lo que les compartí hoy, precisamente lo digo, del aprendizaje que estoy teniendo con Bruce y otras cosas adicionales que sumé acá, pero es para hacerte responsable como humanidad. Hacerte responsable de que tú tienes una figura que hacer, tienes un para qué en esta vida. No estás puesto al azar. Tú tienes la posibilidad, desde tu esencia humana, de transformar esto. Y que si hay un caos, perfecto, acéptalo, reconócelo, pero bendícelo porque ese caos forma parte de un proceso para matar lo viejo y para nacer lo nuevo. Te estoy compartiendo simplemente, es una nueva creencia, es un nuevo mito, es una nueva asunción en la cual la humanidad se tiene que sumar como co-creadora para ver ese paso evolutivo a donde vamos a ir todos como humanidad. Y desde mi percepción se llama Humanidad 5D.
Y Humanidad 5D es simplemente reconocer la divinidad que habita en mí. Por eso, en varias partes de lo que comparto, ves el logo de Humanidad 5D. Eso es Humanidad 5D. Cuando me reconozco a mí como materia, pero también acepto que soy divinidad, que soy energía y que soy espíritu. Y que todo eso habita en mí. Así que bueno, si tienen alguna duda a los que se conectaron, por favor háganla saber. Esto es una retroalimentación. Esto lo estoy dando desde el aleccionar, desde el compartir, porque yo ahorita transmitiéndole esto anclo más. Y ahorita lo vivo hasta más fuerte que como lo viví cuando lo aprendí yo. Ahora yo lo doy hacia afuera y lo vivo más y me siento más comprometido y responsable. Me siento más involucrado de esto, llegarle a otras personas para empezar ese despertar o continuar ese despertar y que seamos más los que nos conectemos en responsabilidad con esa nueva fase de la humanidad, con esa evolución de la humanidad y reconocernos. Voy a dar un tiempo para leerlo si tienen alguna duda o qué les pareció o qué les llamó la atención de todo esto. Si tienen algún tema, algo, por favor háganmelo saber. Voy a revisar un poco acá el Facebook también. Saludo a todos los que se conectaron. Buenos días. Mendoza, Toño, Santiago, Rodolfo, Leonel, Rosy, Iván, Beatriz, Ani, César. César Márquez, mi estimadísimo, saludo. Rubén, bro, un abrazo. Qué hermoso. Efigenio, Mari, Rodríguez, Francisco. Bien, muchas gracias. Fíjense, sean ustedes creadores de bendiciones, sean agricultores de bendiciones, compartan. Por eso dicen que tenemos que llenar 1%, llegar a 1%. Ah, no entiendo esta parte, creo que era viejo. Entonces, esto lo hice con mucho cariño, con mucho amor, simplemente para sembrar en ti esa semilla de conciencia, de despertar y de responsabilidad. La responsabilidad depende de cada quien, nadie te va a llevar a ese proceso, pero de manera individual, ¿qué estás haciendo tú para conectar con esa nueva fase de la humanidad? ¿Qué estás haciendo tú para contribuir en responsabilidad? ¿Qué estás haciendo tú para determinar que el caos está ahí, pero que el caos es un aliado perfecto para destruir lo viejo y para construir lo nuevo? ¿Qué estás haciendo tú en función de eso? ¿Quieres hacer algo? Comparte. Ya eso es algo. Porque otra persona que le llegue esto, el mensaje, y que diga, wow, o sea, tiene razón, vamos a movernos. Ya lo viejo murió. Me encantó mucho esta charla, te agradezco mucho, considero que un nuevo enfoque para lograr cosas nuevas. Muchísimas gracias, Fer, claro que sí, con todo gusto. Lo hago con todo gusto y pasión. Y debo reconocer también parte de esto se está dando a través de bienestar energético que nos está permitiendo canalizar y llegar a más personas. Bienestar energético se encargan precisamente de trabajar toda esta parte de la energía y reconocer que la energía como tal forma parte de nosotros. Pueden buscarlo en Facebook si quieren, Bienestar Energético, y ahí está. Y tienen grandes acciones, estamos creando cosas juntos maravillosas, solamente para llegar a más personas y para reconocer que la energía y el espíritu que habita en nosotros es maravilloso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, enriquecedor la plática, sobre todo bien fundamentada. Gracias, Adrián. Qué bueno. Gracias. Me agregó mucho valor en esto. Estoy conectando de transmitir el ideal para una nueva evolución. Qué bueno, Lid. Muchísimas gracias por estar aquí. A pesar de que venimos del reto, se mantienen aquí. Eso es maravilloso. Así que muchísimas gracias. Los amo y los bendigo. Así que les agradezco también a Bienestar Energético porque fue patrocinador en parte de que esto fuera posible. Así que muchísimas gracias. Igual lo pueden estar conectando. Los que se suscribieron por Bienestar Energético pueden conectar con ellos, que tienen un mundo maravilloso para ustedes, para ofrecerles. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y actuemos en responsabilidad. Desde ahora tienes tú, yo sembré la semilla, ahora tienes tú la posibilidad de cultivarla, crecerla, nutrirla cada día para que seas parte de esa nueva humanidad. Te amo y te bendigo. Feliz día. Bye, bye. Chao a todos los que se conectaron de Facebook también, los leo. Me encantó mucho. La vida de nuestros ancestros me la imagino como en la película Avatar. Sí, el rodo, literal. Esto es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Sembrando, creando, siempre creciendo. Hermoso, Felipe, desde Colombia. Saludos. Los amo y los bendigo. Compartan. Van a recibir la grabación. Igual pueden escribirnos. Está en Facebook. O si no, pueden enviar un mensaje. La subo a YouTube en un ratico también para que podamos llegar a más personas y podamos levantar esa nueva humanidad, gestar esa nueva humanidad. Bye, bye. Feliz día.